actividades de evaluación, pero eso dependerá de cómo vayamos desarrollando las clases, nada más. Un detalle, mis colegas de la universidad me trajeron hoy todas las cosas pendientes que estaban para poder yo calificar. Calificaré todo el fin de semana. Solamente tengo un, no solamente tengo, o sea, tengo una cosa que me llama la atención porque no he clasificado todavía. Del aula E1-005, yo tengo el sobre Manila de los, es que puntos que ni siquiera han puesto de qué, o sea, me imagino que es el taller, los talleres que hicimos de escritura académica, taller 1, 2 y 3. La pregunta es que yo tengo aquí un taller grapado a la hoja, un taller grapado al sobre Manila. No tiene sentido esto. ¿Qué hace un taller, unas hojas grapado al sobre Manila, compañera coordinadora del aula E1-005? ¿Aló? Buenas tardes, profe. O sea, no sabría decirle porque yo no, La o pregunta sea, es, ¿tú, yo los, tú grapaste algo al sobre Manila? ¿Grapaste un trabajo? no, profe. Ok, entonces significa que les dieron este trabajo a los compañeros y el compañero por alguna razón cogió y grapó. No se acepta ningún trabajo que esté fuera del tiempo ni de las carpetas en sobre Manila. Por lo tanto, este trabajo que ni siquiera veo de quién es, estos talleres que ni siquiera veo de quién es, para mí no está entregado. La puntualidad, la honestidad académica, sobre todas las cosas, eso no, nunca dejará de sorprenderme. Jamás. Esta experiencia de dar clases en línea a mí me ha llevado a comprender de que tenemos problemas como sociedad. Cada quien intenta ser más vivo que el otro. Es increíble. Pero bueno, los demás disculpen este pequeño paréntesis. Vamos a ver, nosotros hemos revisado. Ok, vamos a ver qué nos dice Stephanie Murillo, aula 2. Stephanie Murillo, Sí, profe, aquí estoy. señorita, por favor, abra cámara. Señorita, tenga la bondad. Nosotros el día de ayer revisamos algunas fotografías importantes de la historia, pero eso solamente fue una introducción para hablar de una fotografía del año 2017 en Canadá. ¿Qué importancia para la ciencia tiene esa fotografía? No, profe, no me acuerdo. Gracias. Me voy para otra aula. Tenga la bondad. Jamie Andy del aula 04, por favor. Sí, profe. Tenga la amabilidad, niña. Buenas tardes. ¿Por qué es particular dentro de la línea del tiempo que revisamos para entender la emergencia, es decir, cuando emerge la especie sapiens, 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 nosotros revisamos la línea del tiempo y por qué es particular aquella fecha que se mencionó hace 500 millones de años, más o menos? ¿Qué sucedió en el planeta Tierra hace 500 millones de años que para la vida significó algo fundamental? Para la vida en el planeta Tierra. Ok, muchas gracias. Me quedo en la misma aula. Santiago Simaliza. Presente, profe. Buenas tardes, joven. Mm. Por favor,
Nosotros en la línea del tiempo, nosotros dijimos que hace más o menos 55 millones de años aparecieron los primitivos primates, es decir, los primeros de lo que hoy llamaríamos primates, hace 55 millones de años. Sin embargo, anteriores a estos primitivos primates, aparecieron unos primitivos musarañas, mamíferos, pero casi del tamaño de una rata. ¿Hace qué tiempo más o menos estamos hablando que los mamíferos habitaron el planeta Tierra? Más o menos, los primeros mamíferos. Creo que es entre los 60. 50, 60 millones de años. Ujú. Gracias, muy amable. Me quedo en la misma aula. Walpa Lady, señorita Lady Walpa. Mm, Sí, profe, aquí estoy. Buenas tardes, señorita. Tenga la bondad. Nosotros habíamos establecido una línea temporal en donde dijimos que en un momento dado hubo una separación entre lemúridos y toda la familia de antropoides, es decir, entre prosimios y antropoides. ¿Cuándo comienza a separarse esta línea evolutiva? Más o menos en millones de años. No, gracias. Me quedo en la misma aula. María José Soria. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita. Tenga la bondad. En 1974, el paleoantropólogo Donald Johansson dirige un equipo que encuentran una osamenta. La osamenta la encuentran en los alrededores de Addis Abeba, que es la capital de lo que hoy es Etiopía. A esa osamenta le pusieron Lucy, por cuanto eran jóvenes y les gustaba una canción de los Beatles, de Lucy in the Sky with Diamond. Sin embargo, tiene un nombre en su propia lengua. ¿Cuál es ese nombre y en qué lengua está y qué significa? A ver, de Lucy. Mm, o sea, a ver, sería de... es como un nombre Dikinesh, algo así. Su lengua sería como, a ver, era amarico. Y creo que su significado es como eres maravillosa o extraordinaria, algo así. Gracias, señorita. Muy amable. Me voy con la señorita Carol Kell, aula uno. Señorita Carol Sí, Kell, profe, aquí estoy. buenos días, buenas tardes, perdón, buenas noches, señorita. Tenga la bondad. Nosotros hablamos de que uno de los lugares donde se encuentran gran cantidad de osamentas de los ancestros de la especie Sapiens, de los ancestros de millones de años, es Addis Abeba, los alrededores de lo que hoy es Etiopía. De Etiopía dijimos muchas cosas ayer. ¿Qué tres cosas podemos decir de este gran país? ¿Qué tres cosas? O sea, bueno, que es una de los países que más restos arqueológicos he encontrado. Eso acabo de Eh, decir yo. No, tres cosas aparte de lo que acabo de decir. no, profe. Gracias. Me quedo en la misma aula. Sebastián Clavijo. Sebastián Clavijo, Presente, profe. joven, muy buenas. Tenga la amabilidad. Nosotros ayer hablamos de, de Lucy y básicamente
nosotros dijimos eh, que Lucy, que tenía más o menos un peso de no más de unas 60, 70 libras, no medía más de un metro, un poco más de un metro, unos centímetros más, y que Lucy, con una antigüedad de 3,2 millones de años, tenía una característica. La característica tiene que ver con el hueso de su cadera, uno, y dos, ¿qué implicaciones tiene eso para la posterior evolución de lo que hoy es la especie Sapiens? Los arqueólogos se dieron cuenta en los restos de que tenía su cadera era chata. Entonces eso llegó a la conclusión de que ya caminábamos, no de forma erguida, pero ya avanzábamos, ya caminábamos, ya estábamos en la Tierra. Entonces a partir de ahí ya comenzamos a evolucionar y a ser la especie que somos hoy. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Hasta ahí bien, pero ¿qué implicaciones tiene la posición erguida? Que la cadera sostiene nuestro peso corporal y pues, con eso podíamos caminar ya. Ok, muy amable, gracias. Me quedo en esta misma aula. Eh, Wendy Ortega. Wendy Ortega, ¿está? Sí, profe, perdón, no me valía prender el micrófono. Listo. La cámara, por favor. Listo. Sí, pero te veo la cabeza, no te veo el rostro. Pero es que está conectado al cargador y no se me mueve el cargador. Perdón. Entonces levántate un poco tú. Si yo que soy Pues, feo pongo mi cara, imagínate. perdón, perdón, Soy perdón. feo. Ahí. Ok, gracias. Tu compañero dijo algo. Dijo que los arqueólogos cuando encontraron a los huesos de Lucy, bla, 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 bla. Evidentemente no son arqueólogos. ¿Qué son y qué significa eso de lo que no dijo y debió haber dicho? No son arqueólogos. ¿Qué son? Son paleoantropólogos. Son los que en sí son los que estudian los restos, los fósiles. Gracias. Listo. A ver, no es cualquier cosa que Lucy haya tenido las características que haya tenido, es decir, de la cadera, que es lo que hablamos ayer. Pero eso tiene implicaciones que afectan no que afectan, que inciden en la evolución. ¿Cuáles son las implicaciones de caminar erguido, como es lo que se infiere de la cadera de Lucy? ¿Alguien? Oliver Villarruel, Sí, vamos. buenas tardes, profe. Hablamos que se podía tener las manos libres y que tenía una mejor visión porque ya caminaban de manera bípeda, entonces podían tener una mejor visión. ¿Qué implica tener una mejor visión? Porque un águila tiene mejor visión que nosotros. Que podían observar el área, no sabría cómo decirle, o sea, como el campo abierto, no sabría decirle un mejor ángulo de lo que están viendo. No, no es como la visión del águila, pero tenemos una mejor visión del campo en dos piernas que agachados. De acuerdo, pero ¿qué implica tener un mayor campo de visión? Esa parte falta. Solo Mm, esa tal, parte. tal vez ante los depredadores poder tener un mayor cuidado. Ok, o sea, sí, tu participación es buena, pero no cerraste como corresponde. Sin embargo, tu participación es buena. Eh, tienes una nota baja en participación. Como ya tienes 6 columnas llenas, a esa nota te pongo la participación de 100. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, profe. Listo. ¿Qué le falta? ¿Alguien? ¿Qué le falta al compañero? Eh, yo, Ah, profe, dale. o sea, también nos decía que estimulaba nuestro cerebro, lo que ayudó que, o sea, nuestros pensamientos, además de que libró nuestras manos, lo que, o sea, nos hizo desarrollar las herramientas también. Sí, o sea, lo que pasa es que estás diciendo una parte fundamental, sí, las herramientas y todo eso, pero ¿cómo se estimula el cerebro el hecho de que esté erguido y vea más? Puede ser que amplió su perspectiva La para perspectiva es de la vista. posibilidad de ver algo mejor. Falta ahí lo clave que mencionamos ayer. Haciendo cosas nuevas, distintas, como leer, aprender, jugar, moverse, resolver problemas. En cuanto más lo usas, más funciona. Sí, pero no fue eso, no, algo.
A sería la ver, liberación de las manos. sí, de acuerdo, ya dijeron, liberación de las manos nos permite desarrollar, es decir, ya no tenemos ocupadas las manos cogiendo las ramas para transportarnos, pero esa liberación de las manos nos permitió, a la vez, unas manos libres, poder manipular y desarrollar herramientas. Sí, sin ninguna duda, pero a lo que me iba y lo que no terminamos nosotros de cerrar la idea es en lo que tiene que ver con el campo de visión. Si es que yo tengo un mayor campo de visión, la información, 360 grados de campo de visión, la información que tiene que procesar este cerebro es mayor. Y si es mayor la información que tiene que procesar, por lo tanto, este cerebro en volumen va a crecer porque tiene que procesar mayor cantidad de información. Eso y otras cosas, obviamente, pero eso es uno de los factores secundarios, importantes, secundarios de la posición erguida. Avancemos, por tanto, con lo que nos habíamos quedado ayer, que es, si no me equivoco, estamos hablando del hueso de la cadera. Nos quedamos ahí, confirmen, por favor. Tengo anotado, hueso de cadera. ¿Sí? Visualizamos ahorita, confirmen, por favor. Ayer seguimos eso, bro. Profe. ¿Ya vimos o no esto? Ya vimos, Sí, ¿no? ya vimos. Sí, Sí. profe. Oh, ok, sí, sí, ya hablamos de Lucy, perdón. Sí, ahorita me acordé. Listo, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ahora, sí, ahorita me acuerdo. Ahí nos quedamos. A ver, jóvenes, pongámonos pilas. Vamos a ver repercusiones, vamos a ver otra de las repercusiones de la posición erguida. Si Lucy, que era una primate, era una Australopithecus afarensis, si Lucy, que era una primate, la cadera nos demuestra que caminaba erguida, con las cosas que hemos mencionado hace poco y que los compañeros y compañeras han dicho. Evidentemente, eso le ayudó en muchísimas cosas para evolucionar, pero a la vez, para evolucionar como especie, quiero decir, pero a la vez le trajo también consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, fíjense en la imagen que tenemos ahí, en ese diagrama. Fíjense, por favor. Ok. A la izquierda, yo quiero que tengan esta perspectiva de visión. Imaginen que hay una hembra primate, ¿sí? Que está en posición de parto. Es decir, tu punto de vista es que está viendo las piernas abiertas, el canal de parto de la hembra primate, de un chimpancé. ¿Sí? Estamos hasta ahí claros. Ok. Ese punto de vista tú estás al frente. La hembra, la primate, está abierta a las piernas, está en labor de parto. Ok, lo que estás viendo a la izquierda, lo que estás viendo es en el centro el cráneo del bebé chimpancé. El hueso, lo que ves a los costados, lo que ves aquí es el hueso de la cadera. Ok, lo que está en negro no es el hueso, es el músculo, son los cartílagos del canal de parto. Fíjate en la segunda imagen, está saliendo, está en labor de parto la chimpancé, no te olvides, está saliendo. Y fíjate en la tercera. Ok, ahora haz una inferencia. Si esto el diagrama es real, es un diagrama científico, me bajé de una revista científica, no es algo creado por mí ni mucho menos. La pregunta que te hago es, la hembra chimpancé, la mamá chimpancé, en el momento del parto, ¿habrá tenido un gran dolor de expansión de sus huesos? No, profe, debido a que como tenían su cerebro pequeño, o sea, su cráneo tenían pequeño, salía más fácil. Ok, bueno, esa es una razón. El cráneo era pequeño, sin ninguna duda. Pero esto demuestra algo, que al tener una cadera, la chimpancé, no como la cadera de un sapiens, no como la cadera de Lucy, que caminaba erguida, la labor de parto no se le complicó mucho. Ahora fijémonos en la mitad, en el diagrama de la mitad. El diagrama de la mitad es la cadera de Lucy. No nos olvidemos, Lucy era una primate, pero caminaba erguida. Fíjense, esta es una reproducción por científicos especialistas en biología evolutiva
Fíjense cómo habría sido la labor de parto de Lucy. Fíjese el cráneo del bebé. Preguntémonos, ¿la labor de parto de Lucy habrá sido sencilla o habrá sido dolorosa? Habrá sido dolorosa porque la cadera es más pequeña. Perfecto. Entonces los huesos de la cadera se contraían. Perfecto. Tú mismo, Pacha Rubí, estás hablando, ¿no? Bolaños, ir ahora entonces, ¿por qué es tan dolorosa la explicación evolutiva? ¿Por qué es tan dolorosa la labor de parto en una hembra Por, sapiens? Danos la por razón. el mismo tema de que las caderas ya no son como lo eran de la chimpancé, que eran más amplias, o sea, los huesos eran más separados, entonces no había tanto dolor. En cambio, ya después de la evolución de Lucy y de pasar a Homo sapiens sapiens, pues el hueso de la cadera es menor, es más reducido, por lo cual aumenta el dolor en el parto. Ok, así es. Gracias, señorita Bolaños. ¿Aula? Aula 3. Aula 3. Tienes una nota baja, ya tienes tus 6 columnas, una nota baja en en la participación 3. Te voy a poner la nota máxima ahí. Listo. Entonces, jóvenes, comprenderemos ahora algo fundamental. La posición erguida nos dio muchas ventajas evolutivas, pero también nos complicó. Y aquí vamos a un dato interesante que se lanza como hipótesis por algunos biólogos evolucionistas. Dicen lo siguiente: tan complicado es la labor de parto de un Homo sapiens que en realidad dicen el bebé sapiens, la cría sapiens, no debería nacer en la semana 40. Es decir, no debería nacer a los 9 meses. Debería nacer mucho más tarde, porque si nos ponemos a pensar, si hay una especie completamente inútil al momento de nacer, es la especie sapiens. Sin el cuidado de la madre, sin el cuidado de los adultos, el bebé sapiens simplemente moriría. No puede sobrevivir solo. Pero a la vez, si es que se dejara más tiempo el bebé dentro del vientre materno, si se dejara más, no podría nacer, porque sería tan grande la cabeza que moriría la madre, parturienta y el bebé. Conclusión, la propuesta de algunos biólogos evolucionistas: el Homo sapiens está naciendo y nace antes de tiempo, porque si naciera después, que sería lo ideal, no podría salir por el canal de parto y moriría hembra, mamá hembra, como el bebé. Por tanto, la evolución hizo que a pesar de todo ese riesgo, ese bebé tuviera que nacer antes de tiempo. Y por esa razón es que si hay un mamífero que cuida sobremanera a la cría, es el mamífero primate. Extendámonos al Homo sapiens sapiens. Si hay un apego fundamental entre la cría y la madre, es en la especie sapiens. Ahora comprenderás entonces por qué tu mamá te quiere tanto, 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 y por qué tú a la vez quieres tanto a tu madre. La razón es cultural, por supuesto. La razón es empática y un montón de cosas, pero hay una profunda razón evolutiva al respecto. Ok, avancemos. Con eso nosotros más o menos estamos claros de en qué tiempo se desarrolló Lucy, se crió Lucy. En tiempos en donde los depredadores eran del tamaño los más frescos. O sea, eh, cuando hablamos de Lucy, ahí le tengo una fotografía. Estamos hablando del Pleistoceno. Sí, estamos hablando de, a ver, primero que hagas esta relación. Fíjate la fotografía de la derecha. Quiero que te fijes en eso. Los hombres que están parados mínimo miden 1,90, 1,90, 1,95. Fíjate un pequeño osito del Pleistoceno. No está en cruz, está en pie. Estamos hablando de un animal que llegaba a los 3 metros y con sus pequeñas manecitas, con unas pequeñas garritas, que muy bien pudo habernos partido en dos sin ningún problema. A un hombre de 2 metros, a una mujer de 1,5 metros, de metros, no, 80, perdón. Ahora fíjate la Lucy. La Lucy no medía más de 1 metro.
¿cómo es que la Lucy pudo sobrevivir como especie? No hablo de la Lucy individual, sino Lucy y su especie, en un medio en donde los depredadores les iban a acabar, pero sin miedo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se habría la especie de Lucy salvado de tal cantidad de depredadores? La respuesta, y aquí viene el punto central de la clase de este laboratorio teórico número 5. La respuesta tiene que ver con algo fundamental: el cerebro de Lucy y de los de su especie. Verás, quiero que te fijes, a la derecha es el icono de una garra de un oso. ¿Sí? Ya, ok. A la izquierda está una reproducción artística de más o menos cómo habría sido el cerebro de un Australopithecus afarensis. Una capacidad craneana de la mitad de lo que nosotros tenemos ahora como sapiens sapiens. Es decir, una capacidad craneana que llegaba a los 1200, 1300 centímetros cúbicos. Ok. Si hay depredadores de tal magnitud, ¿cómo es que una especie como la de Lucy, que no tenía nada, ni fuerte, ni venenosa, no tenía nada en especial, absolutamente nada? Otros animales tienen veneno, tienen garras, tienen velocidad. Otros animales tienen alas para poder volar. Otros animales tienen la capacidad de ser muy rápidos para escapar. La especie Australopithecus afarensis no tenía nada. ¿Cómo es que esto sobrevivió? La hipótesis de los científicos evidentemente apuntan a su cerebro. Verás, imagina el siguiente escenario. Ponte pilas con esto, que este es el punto central del laboratorio teórico 5. Imagina un escenario de Lucy hace 3,2 millones de años, ¿sí? Hay depredadores, hay sabana. Un animal como Lucy, no de la especie de Lucy, como Lucy, el momento en donde está tomando agua o caminando por ahí y ve la huella de un oso, ese animal apenas ve la huella del oso, supone: puta, el oso está aquí, el oso está, lo primero que hago es huir. Simple. Lucy también evidentemente veía la huella del oso. Lucy y los de su especie, estoy metaforizando. Los expertos dicen que Lucy posiblemente, claro, vio la huella del oso. Pero ¿qué hizo que esta especie, que no tenían, en términos biológicos y de fuerza, no tenía nada? Era una especie simple, no tenía nada especial, ni siquiera era feroz. ¿Cómo es que pudo enfrentar esto? La hipótesis dice lo siguiente: Lucy seguramente vio la huella de un oso. Lucy sabía evidentemente que es un depredador. Pero Lucy, como tenía un cerebro desarrollado, Lucy y los de su especie, como tenían un cerebro desarrollado, pudieron sin ninguna duda diferenciar algo. La huella del oso representa al oso, no necesariamente es el oso. Pondráste pilas. Si ven una huella del oso, cualquier otro animal, otra presa, haría la siguiente reacción instintiva: huella del oso, depredador, huyo. Sin embargo, Lucy, que también era una presa, no era un depredador, ve la huella del oso, pero al tener un cerebro particular, seguramente pudo hacer lo siguiente: la huella del oso representa al oso, no necesariamente significa que es el oso. Esto que te acabo de decir, es fundamental. Diferenciar la realidad oso de la cosa que representa la realidad oso. Pondráste pilas. Lucy, posiblemente, dicen los expertos, podía diferenciar la realidad oso de la cosa que representa a esa realidad oso. En este caso, la huella. La posibilidad de diferenciar la realidad de algo que representa la realidad
Esa es una característica eminente, particular y supremamente humana. No hay animales que puedan diferenciar realidad de cosa que representa la realidad. Para los expertos y los estudiosos en biología evolutiva, en psicología humana, en anatomía humana, este pequeño detalle es el que disparó la inteligencia que 3 millones de años después la especie sapiens heredó. Verán, tenemos que irnos a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX nos ubicamos en Europa, hay un pensador. Este pensador es de origen prusiano. Cuando hablamos de origen prusiano, estamos hablando de lo que hoy es, más o menos, ¿qué países? Alemania. Alemania y Austria, ¿no es cierto? Más o menos. Gracias. Estamos hablando de origen prusiano, lo que hoy más o menos sería Alemania y Austria. Este pensador de la primera mitad del siglo XX, Cassirer, se propone entender qué es lo que le hace a esta especie, a la especie sapiens, tan particular. Y he extraído un pequeño texto de su libro Antropología Filosófica. Alguien, ayúdenos a leer, por favor. Tenga la amabilidad. El antropólogo de origen prusiano E. Kaiser nos enseña que el hombre ya no vive solamente de un puro universo físico, sino de un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la relación constituyen partes de ese universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, el urdimbre complicado de la experiencia humana. Gracias, muy amable, señorita. Me voy con la primera parte. Dice, los seres humanos ya no solamente tienen una relación con el universo físico, es decir, ya no solamente comprenden, entienden, se relacionan con el universo físico, sino y sobre todo con el universo simbólico. Cuando nosotros estamos hablando, guaguas, de realidad y de cosas que representan a la realidad, cuando decimos esta cosa representa a la realidad, estamos hablando de un símbolo. Si Cassirer nos dice que los seres humanos no vivimos solamente en una relación con el mundo físico, sino también con un universo simbólico, nos está diciendo que esta especie no es como otra especie, que se relaciona con el mundo natural, físico, concreto, real, sino que esta especie se relaciona sobre todo con su universo simbólico. ¿Y qué comprende el universo simbólico? Todo lo que es religión, mito, arte, lenguaje. Por eso, guaguas, aquí llegamos a una primera conclusión fundamental. El lenguaje humano, sí, mamá con tilde, humo con H, norma zapa, sí, pero eso no es el lenguaje humano. Esa es una herramienta del lenguaje humano para poder comunicarse. El lenguaje humano es la condición per se esencial que le convirtió a esta especie en lo que llegó a ser. No es cualquier cosa el lenguaje. Si le entendemos a este nivel el lenguaje, entenderemos que el lenguaje no es ortografía solamente, no es gramática solamente, que de hecho la ortografía y la gramática es la parte menos importante del lenguaje, porque la gramática y la ortografía tienen que ver con la lengua escrita. Y les cuento, vimos en una línea del tiempo, ¿hace cuánto inventamos los seres humanos? O mejor dicho, tenemos la evidencia de del primer intento de escritura. Vimos en una línea del tiempo, estábamos en Mesopotamia. ¿Alguien recuerda? No. 1, 2, 3. Milagros Ordóñez. 3.500 años. Milagros Ordóñez. No. Hace aproximadamente unos 5.000 o 5.500 años en la antigua Mesopotamia era donde se desarrolló la escritura cuneiforme, algo así me parece. Sí, es lo que se denomina escritura cuneiforme, es decir, con un cincel en barro poner cuescas, es decir, marcar, eso es escritura cuneiforme. Y sí, es más o menos 5.000 años contando desde ahora, porque es más o menos entre 3.000 y 3.200 años menos, 3.000
3.200 años, es decir, 3.200 años antes de Cristo según la nomenclatura clásica que aprendimos. ¿Quién intervino? Yo, profe. Milagros Ordóñez del 03. 03, pero estás primero tu nombre primero, cuando debería estar tu apellido, y estás sin aula. Vas a tener falta. Ok, listo. Entonces, ¿por qué te he traído este pequeño texto, esta pequeña cita de Casirer? Porque lo que nosotros vamos a hablar es del Homo sapiens sapiens simbólico, porque sabemos que si el Homo sapiens sapiens es simbólico, una de las cosas que le convierte en un animal simbólico, entre varias que están mencionadas ahí, arte, religión, mito, es el lenguaje. Eso nos va a ayudar a entender por qué esta especie es como es, por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa. Ahí les he puesto un GIF. Creo que todos hemos visto el Correcaminos y el Coyote, ¿no es cierto? Ok, sabemos la pelea que tiene constantemente el Correcaminos y el Coyote. Una de las escenas clásicas, como vemos en el GIF, es que el Coyote le dibuja en la roca, en la pared, en la roca, le dibuja un túnel. Entonces, el GIF no continúa más, pero el Correcaminos coge y pasa, y en lugar de estrellarse, pasa. Cuando el Coyote quiere hacer lo mismo, evidentemente se estrella contra la pared. Es un dibujo animado y nos causa gracia eso. Ok. Yo te quiero hacer el siguiente ejercicio mental pequeño que lo hagas. Imagina un hospicio. En un hospicio hay gente que tiene alterada la realidad, los llaman locos. Ok. Imagínate que tú dibujas una bonita puerta en una pared del hospicio. Bien dibujada. Supongamos que sabes dibujar, sabemos dibujar y dibujas, pintas una pared. Mínimo, ¿qué crees que querrá hacer un loco? Abrir la puerta. Exacto. Abrir la puerta. Exactamente. Abrir la puerta. Pero es un dibujo. Pero el loco, no todos, obviamente, pero el loco que intente eso no podrá diferenciar de la realidad puerta del dibujo de la puerta. Esto nos da a entender una cosa súper importante. Nos da a entender que cuando nosotros alteramos nuestra conciencia, nuestra mente, se altera nuestro cerebro, no podemos diferenciar de realidad de cosa que representa la realidad. Tenía un profesor yo, para mí el mejor profesor de la historia de la Universidad Central del Ecuador, ya falleció, el doctor Miguel Ágreda. En alguna clase, él nos dijo lo siguiente. Estábamos en clase, estoy hablando de una historia hace más de 30 años. Estábamos en clase y el doctor Ágreda se acerca a la puerta, se acerca a la pizarra, perdón, y dibuja una puerta. Dibuja ahí una puerta, ya, una puerta. Y nos preguntó, ¿qué es esto? Nosotros, claro, la pregunta era demasiado simple, así que intentamos todas las respuestas del mundo. Intentamos que eran figuras geométricas organizadas de acuerdo a cierta simetría rectangular. Otros decían, posiblemente puede ser un platillo volador que nos hace confundir, y todos intentábamos respuestas lo más elaboradas posibles, porque no pensábamos que la respuesta iba a ser tan lógica, porque el doctor Ágreda dibujó algo, no iba a preguntar huevadas. Hasta que alguien se cabrea, alguien, y dice, doctor, le dice, es una puerta. Y todos asentimos, porque todos queríamos decir eso. Y dijimos, sí, ya, mucha huevada, al final es una puerta. Y el doctor Ágreda dijo, no, están equivocados. No es una puerta. Es el dibujo de una puerta. Puta madre, todos nos quedamos emputados, callados, ganas de coger y crucificarle ese rato al doctor Ágreda. Pero él, de esta manera, comenzaba la clase para explicarnos el lenguaje humano, porque nos quería decir, a ver, dice, piensen fríamente, lo que está dibujado aquí es una puerta. O sea, no, no es una puerta, es el dibujo de una puerta. Es decir,
Este dibujo representa y se dirige a la puerta, a tocar la puerta. Representa la realidad puerta, no es la puerta. O sea, claro, nosotros le dijimos ya mucha huevada ya. O sea, sí, pero ¿qué sentido tiene todo eso? Y resulta que él nos quería explicar lo que es el símbolo. El símbolo es una cosa que representa la realidad, no es la realidad, representa la realidad. En ese caso, ese dibujo era un símbolo, representaba la realidad. Si volvemos al ejemplo de nuestro querido amigo que en el hospicio quiso abrir la puerta que dibujamos en la pared, nosotros podemos entender entonces que no necesariamente todos tenemos desarrollada esa capacidad simbólica. La capacidad simbólica es la capacidad de diferenciar realidad de cosa que representa la realidad. Ese es un niño de aproximadamente añito y medio, 2. Está jugando a las escondidas. Nos habrá pasado a todos en algún momento en nuestra vida familiar. El niño está jugando a las escondidas, se tapó la cara, es decir, no ve a nadie. Al no ver a nadie, él cree que está escondido. Es un niño. Está en el año y medio, es decir, está en los, ¿qué? 16, 20 meses de desarrollo. Él todavía no desarrolla algo fundamental, la capacidad de diferenciar realidad de cosa que representa la realidad. Es decir, su capacidad simbólica no está desarrollada. Por eso es que un niño hasta se imagina que habla, se imagina que ve a alguien, porque su capacidad de diferenciar realidad de cosa que representa la realidad no está todavía desarrollada. Por lo tanto, podemos llegar a una primera conclusión. Una de las cosas que define a la especie sapiens es su capacidad simbólica. Repito, que es la capacidad de diferenciar realidad de cosa que representa la realidad. Acabamos de ver el ejemplo del loco, el ejemplo del correcaminos, la explicación del ejemplo del profesor, del caso del profesor Ágreda, de este niño. Pero también los chumados. Un chumado pierde el momento que está alcoholizado o una persona que se droga, da igual, es una droga, pierde por momentos su capacidad simbólica y no puede diferenciar realidad de cosa que representa la realidad. Y por eso es que un chumado, por ejemplo, se cree que Ayrton Senna, el mejor conductor rápido y furioso, y conduce que le puede llevar a la muerte. Por eso es que el tímido ya no es tímido y se considera, pero el más galán de todos. Y por ejemplo, el que nunca habló, habla hasta por los codos. Porque las drogas y el alcohol neutralizan la capacidad simbólica y por eso es que encontramos comportamientos alterados en chumados, en drogados, pero también en, adivinen, en enamorados. Por eso es que los enamorados, vos le puedes decir a dos personas enamoradas, no carajo, no tienen las condiciones materiales para enfrentar una vida en pareja, mucho menos tener hijos. Además de que son jóvenes, no tienen esas condiciones materiales, por de tal manera que el amor de ustedes va a fracasar. Generalmente dicen los padres. La pregunta es, ¿un enamorado le hace caso a los demás? Ni cagando. Él no puede diferenciar realidad de cosa que representa la realidad. No puede. Y considera que no, que si tú fracasaste, nosotros sí, porque el amor todo lo puede y bla, 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 bla. Su capacidad simbólica está atrofiada. El niño, el borracho, el enamorado. De hecho, hay estudios, no lo puse aquí porque no creí pertinente, hay estudios científicos que comparan la cantidad hormonal alterada en dopamina, serotonina y demás entre una persona que está drogada y una persona que está enamorada. Y resulta que en términos comparativos son muy, muy, muy similares. Conclusión, muy aventurada, pero conclusión, ¿el amor es una droga? En términos bioquímicos, en términos simbólicos, sí, el amor es una droga. Lastimosamente de esa droga nadie se libra. Todos caemos alguna vez, todos. Y no está mal, está bien. Depende cómo manejemos aquello. Pero no vamos a perder tiempo en eso, que eso es tarea de tu padre y de tu madre. Ok, para que entendamos la vaina
de lo que estamos hablando para finalizar, les he traído esa fotografía. Como ustedes navegan y andan en redes sociales, estoy seguro que están detectando, estamos en la actualidad, estamos en Colombia, estamos en Bogotá. No hay ningún trucaje, la fotografía es real. El hombre es real. No está abrazado a una mujer, no. Es un muñeco de una mujer. Si ustedes ven ahí, es el mismo hombre, está con esta mujer y con dos niños. ¿Alguien conoce este caso? Yo, profe. Cuéntanos un poquito, dale. Ya, profe. Bueno, él es un señor que, bueno, se dice que perdió a su familia. En esa pérdida, en ese dolor que tuvo, intentó tener una familia como de muñeco de trapo. Este señor tuvo una boda, tuvo hijos, de hecho, hasta grabó un video donde tenía el parto de su familia, supuestamente. Y bueno, muchas personas dicen que él o sea, se hizo loco por ese dolor que tuvo, pero él asegura que su esposa, o sea, que le habla por las noches, que sus hijos caminan y de hecho él como que a lo largo del tiempo hace que sus muñecos crezcan y así. Entonces él como que no diferencia de la realidad y ese no es el único caso. Hay casos de, por ejemplo, mujeres que se han casado igual con muñecos de trapo y es por el hecho, bueno, si vamos al término psicológico, sería por una soledad que sienten, pero en este caso es el señor que su familia es de trapo y él dice que se siente feliz, se siente contento, pero de hecho hasta dice que mantiene muchas relaciones íntimas y todo, hasta con su familia y todo eso. Bueno, no sé si con su familia, pero tal vez con su mujer, entre comillas, sí, no creo que con su familia, porque eso sería otra cosa. Ok, hay un detalle nada más, no es que la familia se murió, no, se enamoró a los 17 años de una chica y la chica no la aceptó, sus requerimientos amorosos, y eso lo alteró de tal manera que él creó un mundo ficticio, y la mujer que vemos ahí es de trapo. Para él no es de trapo, es real. Tan real que hasta tuvo hijos, y como nos cuentas, grabó boda, grabó parto, de hecho hasta terminó con ella porque ella le engañó, en teoría en su cabeza. Sin embargo, luego la perdonó y continúa con ella. Conclusión, él, cuando definimos a alguien que está loco, sí, los psicólogos dirán lo que tengan que decir, los psiquiatras dirán lo que tengan que decir, las leyes dirán lo que tengan que decir, pero nosotros sabemos que él alteró algo en su conciencia, en su mente, en su cerebro. Lo que se alteró fue su capacidad simbólica. No puede diferenciar realidad de cosa que representa a la realidad. Esa muñeca representa a la mujer que él quisiera tener, pero no es una mujer real. Lo mismo sus niños, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de cosas que representan a la realidad, estamos hablando de cosas que pasamos por alto, pero que son un ejercicio de nuestra capacidad simbólica. Ahí tenemos un espantapájaros. Los animales, las aves, creen que el espantapájaros es un ser humano y por lo tanto no van a comerse los sembríos. Pero hay animales muy inteligentes, como el cuervo. Al principio se asustan, después se dan cuenta que no es un humano. Una de las aves más inteligentes, uno de los animales más inteligentes del planeta Tierra, no se olviden, es el cuervo. El muñeco, el espantapájaros, representa al agricultor, no es el agricultor. Nosotros podemos saber que es un espantapájaros. Las aves, en general, excepto los cuervos, no. Esta capacidad es una capacidad humana y nosotros tenemos símbolos que nos sirven para representar un montón de cosas. Todos sabemos que esa vaina representa la paz, que esta vaina, que nada tiene, piensa con lógica, ¿qué tiene que ver una paloma y una rama de olivo en su pico para representar la paz? O sea, nada tiene que ver con la paz. Nosotros, los Homo sapiens, nos hemos puesto de acuerdo para que esa vaina represente la paz. ¿Qué tiene que ver los símbolos de Marte y de Venus en la cultura, en la mitología griega, con lo masculino y lo femenino? Nada. Pero tomamos esos símbolos para que representen lo masculino y lo femenino. Es decir, eso no es masculino y femenino, representa a lo masculino y femenino. Lo mismo podríamos decir de aquel símbolo invertido que representa la paz.
que es el código de comunicación de banderas. Representa la paz, no es la paz. Representa el desarme nuclear. No representa, no es el desarme nuclear. Representa. Y no se diga aquello que ustedes conocen. ¿Cómo se llama esa imagen que vemos ahí? Taijitsu. Y ya, profe. El El yin y el yang. no es el yin y el yang. Eso se llama el taijitsu. Taijitsu. Esa imagen que ves es taijitsu. El taijitsu es la imagen que representa la unidad de contrarios en la filosofía taoísta. Uno de los principios de filosofía taoísta es el enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas, el yin y el yang. Para representar este principio filosófico, tenemos esa figura. Esta se llama taijitsu. No es el yin y el yang, es el taijitsu. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa esto? Medicina, profe. ¿Cuál representa la medicina? El que tiene las alitas. A ver, guaguas, verán. Profe, sí, A ver, dale. se le denomina caduceo, pero esto es normalmente se lo puede observar en la medicina. Eh, en sí, esto, viéndolo como símbolo, pues ese es un bastón con una serpiente, pero prácticamente podemos decir que está, vuelvo y repito, asociado con la medicina y la salud, pero es un ejemplo de capacidad simbólica porque representa una actividad o concepto mediante una imagen. ¿Ya? A ver, ahí sí ya nos Profe, confundimos. A ver, vamos disculpe, por partes. ¿eso no tiene Ese un símbolo, origen ¿cuál es hebreo ese de símbolo que casualidad? vemos ahí? Dale, Valeria. El símbolo de ahí es el símbolo de la vara de Asclepio, que es el verdadero símbolo de la medicina. Ok. Es la vara de Esculapio o Asclepio, como lo has dicho en griego, así es. La vara de Asclepio o de Esculapio representa, porque Esculapio era el padre de la medicina griega, representa sí a la medicina. El símbolo de la derecha que tenemos en la mitad entre el taijitsu y la vara de Esculapio, este símbolo es el símbolo de Hermes. Y el símbolo de Hermes representa el comercio, representa eh, la comunicación y demás. De hecho, jóvenes, tanto representa la figura de la mitad, tanto representa el comercio, que muchas facultades de economía tienen exactamente el caduceo, lo que ven en la mitad, como símbolo, como parte del símbolo de su escudo, porque representa el comercio. Sin embargo, los Estados Unidos de América, a principios del siglo XX, en lugar de utilizar la vara de Esculapio para representar a la medicina, como en todo el mundo, se equivocó. ¿Se equivocó en qué sentido? En que puso el símbolo de el caduceo, el símbolo de Hermes, que representa el comercio, comunicación y demás, lo utilizó como símbolo de la medicina. Como los Estados Unidos de América es una nación hegemónica, como la cultura anglosajona es hegemónica, esa confusión se trasladó para todo el planeta. Ok. Dejo un ratico de compartir. Confirmen, por favor, si es que confirmen si están las compañeras coordinadoras, tengan la amabilidad. Envíenme un punto. Primero confirmen, ¿están las compañeras coordinadoras de las aulas? Aula 1, Sí, estoy aquí presente, profe. aula 2, Sí, profe. aula 3, También, profe. aula 4, Sí, profe. aula 5. Sí, profe. Ok, espérenme 30 segunditos que voy a configurar nuestra participación en clase. Les envío a las compañeras coordinadoras, ya saben cuál es la mecánica. Les envío a las compañeras coordinadoras y ellas comparten con ustedes. Es una participación, no es un taller. Lo que hicimos ayer fue taller, hoy es una participación en clase.
Permítanme 30 segundos. Esperen un ratico. Ya estoy. Tengan la amabilidad, las compañeras envíen a sus aulas y tienen exactamente 2 minutos, 3 minutos, porque solamente son dos preguntitas. Rapidito, responden inmediatamente. Con esto comprobamos la asistencia. Por favor, compartan con sus aulas. Menos de 1 minuto se demoran, de hecho, pero les he dado 3 minutos. Si llegan a 19:26, ya no van a poder enviar. Hasta 19:25 pueden enviar. Listo. Gracias, jóvenes. Vamos a continuar un poquito más. Avancemos un poquito más. Tengo una duda que ahorita estaba, mientras ustedes respondían, estaba revisando. Siempre me aparece la generación oculta de subtítulos. ¿Por qué ponen eso? Evidentemente estaba revisando y esto ha puesto Mieles Shirley del aula 1. Niña, ¿para qué pones esa función oculta? ¿Qué función oculta, profe? Estás poniendo la función de transcribir subtítulos ocultos. ¿Tú pusiste? Eh, ¿Cómo en qué, profe? No, no entiendo. En Zoom, en Zoom. En el Zoom le dices al Zoom que te transcriba ocultamente los subtítulos. ¿Le dijiste tú? No, nada, no he hecho nada.
No sé si se habrá activado solo algo. Solo entré a la clase y nada más. Y puse lo que No. debía poner yo. Si se cierra por si acaso la reunión, vuelvo a entrar, aunque no quiero hacer eso. Ok. No sé por qué hacen eso, de verdad. Ok, continuemos con lo nuestro. Sigo compartiendo nuestra clase. Tengo problemas un ratico. Tengo problemas con esto. Ok, estaba con problemas porque veo eso y quise configurar, pero ahorita no, después configuraré. Ok, entonces estamos en lo que es capacidad simbólica. Vamos a ver un ejemplo de economía. Capacidad simbólica de economía, es lo que vamos a ver. Jóvenes, la imagen que ustedes tienen ahí es la imagen, tenemos que trasladarnos a la Micronesia. Cuando hablo de la Micronesia, ¿de dónde estoy hablando? Si el planeta fuera un reloj, si el mapa mundi, el planeta fuera un reloj, ¿a qué hora estaría la Micronesia? ¿Alguien? A las 4. A las 4, sí, más o menos sería a las 4. Estamos hablando del sur de Asia, del nororiente de Australia. Toda esa región es la Micronesia. ¿Quién dijo las 4, chico, joven? Samir Villarroel del aula 003. Samir Villarroel, aula 003. Tienes una nota baja, a esa nota baja te voy a poner nota máxima. Estamos hablando de las participaciones en clase, porque ya tienes 6 columnas. Ya, profe, gracias. Ok. Tenemos que irnos a la Micronesia y en el tiempo tenemos que ubicarnos más o menos del de mediados del siglo XX hacia atrás. Estamos en unas islas que se llaman Islas Yap. La foto es medianamente moderna, ya no representa lo que antes representaba, pero les cuento. Ese hombre es un nativo de las Islas Yap y está parado. Esa roca que ven con un orificio en medio es la moneda de estas islas. Dependía del tamaño de la moneda, porque ustedes ven ahí, es más grande que él. Había mucho más grandes y más pequeñas. Estas eran las monedas, es decir, era la representación de la riqueza. Si tenías varias o una inmensa, eras el hombre más rico de la isla. Como les dije, estamos hablando de las Islas Yap, de la Micronesia, estamos hablando de las famosas piedras Rai. En vuestras clases de economía, conversen con vuestros profesores. ¿Cómo es que unas piedras tan inmensas llegaron a ser la moneda, o fueron, mejor dicho, la moneda de una comunidad humana? Es decir, en términos de utilidad y de transporte, ¿cómo es que solucionaban aquello? Sin embargo, las piedras Rai en verdad eran las monedas de las Islas Yap. Con vuestros profesores podrán conversar y podrán llegar a una conclusión interesante desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de argumentación, no deberíamos sorprendernos tanto, porque en realidad, ¿qué es una moneda? Una moneda representa algo, representa un valor, ¿no es cierto? Al representar un valor, una moneda está cumpliendo una función simbólica. Pondrás pilas. Está cumpliendo una función simbólica. En este caso, esa piedra está representando riqueza, pero no están tan alejados ni tan locos los de las Islas Yap. ¿Cuál era la moneda de nuestros ancestros en el litoral, en la costa ecuatoriana, de nuestros ancestros La precolombinos? Concha Spondylus. La concha spondylus. Era
la cosa que representaba la riqueza que tenía alguien y lo utilizaban como moneda. ¿Qué cultura utilizaba el cacao aromático? Mientras más aromático, mientras más perfecta sea la pepa, mayor valor tenía. ¿La azteca? La cultura mexica, la cultura azteca, así es. Como se dan cuenta, entonces estamos hablando de que seres humanos se pusieron de acuerdo para decir, a ver, esta vaina representa riqueza y en función de esto cambiaremos con otros productos. Estamos hablando nosotros de la moneda. No están locos. Fíjate en esto. Fíjate en esto, joven estudiante. Si te das cuenta y si tienes a tu mano un billete, te das cuenta que solo es papel. Solo es papel. No hay nada intrínseco de valor en ese papelito rectangular que tienes en tus manos. No hay nada. Es papel. Un papel particular, sí, pero es papel. Es tinta. Fin de la historia. Los seres humanos, en este caso, gran parte de los seres humanos del planeta, se pusieron de acuerdo para darle el valor que tiene esta vaina. Esto representa algo. Sin embargo, y esto lo vamos a dejar para que ustedes como economistas investiguen, averigüen, nos digan desde cuándo, cómo así cambió, etcétera. Quiero que te fijes en el billete. Este es un billete de $1. Sí, ok, que lo puedes tener tal vez, aunque ustedes no guardan el de $1, guardan el de $2, porque para ustedes el de $2 le ponen en el reverso del celular porque representa atracción al dinero. Si ves, somos seres simbólicos. Quieras o no, tú estás diciendo, esto representa la suerte y si lo tengo, me va a llegar más plata. O porque es extraño. En definitiva, somos animales simbólicos. Esa es la conclusión final. Me estoy adelantando de este laboratorio teórico. Pero sigamos con el billete. Pilas. No hay nada de loco en considerar que eso es una moneda, esto es una moneda, esto es una moneda, porque tampoco hay nada de loco en considerar que esto es una moneda. Esto está representando un valor. Nosotros nos pusimos de acuerdo para darle el valor a esto. Sin embargo, quiero que te fijes debajo de la imagen de Washington, quiero que te fijes qué dice. $1. Pero este billete es medianamente moderno. Ahora quiero que te fijes en un billete antes de los años 70. Es decir, si tuvieras en tus manos ahorita un billete de $1 de los años 40, 50, 60, el billete de dólar tendría esta pequeña diferencia. La diferencia, hay algunas, pero quiero que te fijes debajo de George Washington, donde dice $1. ¿Qué dice este billete? Alguien, ayude a traducir. Pagable en plata al que lo demande. O sea, creo que es al Al portador que portador, lo demande. Al al portador que lo portador, demande. bajo pedido, exacto. A ver, otra vez, ahora sí, traduce libremente. Debajo de $1, ¿qué es que nos dice? Tú mismo, continúa. Sería pagable. No, a ver, dijo que No primero era traduzcas, hombre, dilo libremente. O sea, que puede cambiar este billete, la persona que lo posea, el valor en plata. Perfecto. Pero fíjate cómo es el billete ahora. ¿Tiene esa leyenda? No. Los billetes antes de los años 70, sí. Es decir, alguien, guaguas, alguien podía tomar un billete y este billete llevarlo al banco y reclamar el valor de lo que decía este billete, que es de $1, reclamar en plata. No es ninguna locura, no estamos hablando de siglos antes, estamos hablando 50 años antes. Y cuando logres entender esta vaina, estudiante de economía, te voy a mostrar comparado ahí. Si ves, ambos representan $1, pero el de abajo tenía algo concreto. Tú podías coger este papelito llamado billete y llevarlo al banco y decirle, señor banquero, tenga la amabilidad de darme lo que dice aquí en plata. Dice que esto es $1, deme $1 en plata. Fíjate lo que dice este billete de $20. Está la imagen de Jackson, que son los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Washington, Johnson, Jackson, etcétera. Franklin.
¿Alguien qué nos dice ahí? Lo mismo, $20. Debajo lo de mismo, 20 dólares. intercambiable por oro, Exacto. ¿Qué es que nos dice otra vez? que es intercambiable por oro. Es decir, gracias, joven estudiante. Es decir, alguien podía llevar este billete al banco y cambiar lo que dice la cantidad de 20 dólares en monedas de oro. Los billetes actuales, ahí te puse el ejemplo del $1. Puedes coger un billete ahorita de 5 dólares, de 10 dólares, de 20 dólares. Ya no hay esta leyenda. Esa leyenda ya no hay. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que hizo que se cambiara? No vamos a responder, creo que levantó la mano Oliver Villarruel, no vamos a responder, vamos a averiguar y queda como lección para el día de mañana. ¿Por qué? Porque responder a esta cosita, a este detallito, entender histórica, financiera, económica y políticamente, te va a hacer entender desde por qué los Estados Unidos son una potencia, por qué estamos en guerra, mejor dicho, Estados Unidos está en guerra con Irán, por qué es que algunos países se dolarizan y por qué el dólar está viviendo posiblemente los últimos tiempos de hegemonía. No es que va a desaparecer, pero está viviendo posiblemente la última etapa de su hegemonía. Ahí aprenderemos por qué Estados Unidos puede sancionar a Rusia, puede sancionar a la Unión Europea, puede hacer con los aranceles lo que quiera con China, etcétera, etcétera, etcétera. Puede decir con toda la arrogancia del mundo que quiere el Groenlandia para ellos. Comenzarás a entender no solamente el dólar, su valor, sino vas a entender finanzas, economía, política, historia. Guaguas, como último detalle, mejor dicho, eso lo dejamos para la siguiente clase. ¿Qué pasó, Viteri y Brian? Profe, perdón, ¿podría repetir qué era para mañana la lección, por favor? La lección es averiguar por qué. Voy a poner los dos billetes. ¿Por qué los billetes de dólares, la moneda dólar, tenían la leyenda de que era pagable en plata o en oro al portador? ¿Y por qué después de los años 70 ya no hay esa leyenda? ¿Qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con la concepción del dinero? ¿Qué pasaba antes? Tienes que averiguar patrón oro. Es que no te digo porque si no te estaría dando la lección. Tienes que averiguar por qué sucedió eso. Y tienes que irte a unas conferencias realizadas después de la Segunda Guerra Mundial, a las decisiones del presidente Richard Nixon y a cómo cambió el concepto del dinero, del oro y demás. Por eso esto es fundamental. Si averiguan jóvenes esto, ustedes van a entender por qué la guerra, Irán, Estados Unidos, por qué es tan importante el estrecho de Hormuz, donde ahorita hoy pasó bombardeando los Estados Unidos de América, Irán, y uno diría ya, es una lucha por la libertad y todo. Por favor, somos estudiantes universitarios. Que eso le digan a cualquiera. No nos van a venir a decir pendejadas a nosotros. Eso es lo bueno de entender que la economía no es solo economía. La economía es política y que la política no es solo política, es economía. Eso tienes que averiguar y por supuesto que vas a encontrarte con muchísimos datos, con muchísimas cosas y vas a entender por qué desapareció esa leyenda debajo de la denominación de los dólares de los Estados Unidos de América. Explicamos, la próxima clase hacemos una introducción con la pequeña imagen que ven al inferior y la próxima clase hemos de hacer alguna participación, posiblemente masiva, eso no sé, a veces haré individuales, a veces haré masivas. Eh, gracias jóvenes por su tiempo, por participar, por sacrificar un poco de vuestras noches, pero con esto estamos avanzando a buen ritmo para tratar mañana. Vamos a tratar de acabar el laboratorio 5, el laboratorio teórico, y el laboratorio 6, que es el que nos resta.